Bueno, miremos la anterior, por favor, solo para recordarme. Ujú. Bueno, ahí tenemos los fines, los objetos y obviamente ahí tenemos la definición del proceso penal, que fue, por favor, la anterior, es esa. Ahí quedémonos un momentico para poder explicar y recordar, ¿verdad? De alguna manera, pues ya habíamos empezado a hablar del qué es el proceso penal. De alguna manera, el derecho procesal penal, pues ya, de alguna manera, pues ya tenían la información y obviamente tenemos el documento con el cual trasladamos la información para que ustedes lo tengan claro. Aquí, obviamente, estamos viendo, eh, ¿verdad? Qué es o cómo podemos definir el proceso penal, ¿verdad? Entonces, en el segundo párrafo, decimos, ¿verdad? Que es un conjunto de fases y procedimientos que tienen por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. ¿Mm? Entonces, el proceso penal es un medio por el cual determinamos quiénes son los sujetos, jueces, defensores, imputados, etcétera, con el fin de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una pena y en caso de que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad y calidad y modalidades de la sanción. Entonces ahí tenemos un conjunto de fases y procedimientos especiales. Entonces, procedimientos y procedimientos. También he de decirles que hay procedimientos ordinarios y procedimientos específicos o especiales que también eventualmente los podemos ver. Porque, como le digo, tenemos esos procedimientos ordinarios y también tenemos unos que son específicos. ¿Mm? Unos procedimientos específicos que en su momento pues los vamos a determinar y que también están establecidos claramente en el Código Procesal Penal. Ahí precisamente tenemos todo y obviamente en todos ellos nosotros tenemos eh, eh, regulado todo lo relativo a los procedimientos que tenemos y que de alguna manera vamos a proceder a explicar. Eh, entonces, en los procedimientos específicos están de alguna manera, eh, están en el artículo 435 en adelante. Como le digo, esto es solo una idea para que ustedes miren. Y también están en el 435 y 436. Y de allí ya los procedimientos específicos están regulados a partir del artículo 464, ¿verdad? Ahí tenemos los procedimientos específicos que también están incluidos dentro de las fases y procedimientos. Como le digo, solo se los explico así generalmente porque en su momento pues tendremos que explicar también y qué contienen o cuáles son esos procedimientos específicos. Bueno, atendido esto y ya recordando lo que habíamos hablado en cuanto a qué es lo que habíamos dicho que es el proceso penal, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde ya vamos a enumerar precisamente cuáles son esos procedimientos ordinarios, ¿verdad? Entonces miramos la siguiente y ahí estará especificado en su momento cuál es. Bueno, entonces tenemos ahí, ¿verdad? Las fases o los procedimientos que de alguna manera que efectivamente incluyen las fases o etapas del proceso penal y cuáles son los procedimientos que en cada uno se utilizan. Entonces, tenemos, como les digo, 4, ¿verdad? Que de esa forma están enumerados dentro de nuestros códigos, ¿verdad? En nuestros códigos tenemos precisamente esos procedimientos que están contenidos ahí eh, en el, en el Código Procesal Penal, ¿verdad?
Y obviamente, ¿verdad? Eh, tenemos esta información que tenemos que tener también a la que tenemos que tener a la mano en cuanto a lo que son precisamente, ¿verdad? Todas esas fases y procedimientos contenidos, ¿verdad? En el proceso penal. ¿Mm? Entonces, entonces ahí vamos a estar viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una claridad bastante efectiva en cuanto a lo que contiene cada uno de ellos. Por el momento, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que son muy específicas en cuanto a la forma en que efectivamente se va a desarrollar cada uno de ellos, ¿verdad? Y obviamente también, ¿verdad? Estableceremos todo esto en su momento, ¿verdad? Hay una parte muy interesante que cuando se habla de la actividad procesal, en cuanto a la actividad procesal y en las disposiciones generales que inician en el artículo 142 al, obviamente, al 150 del Código Penal. ¿Verdad? En el artículo 142 tenemos lo respectivo al idioma, en el cual nosotros ya en su momento pues ya lo veremos más adelante y ya lo vimos como una de las características del proceso penal. El 142 regula respecto al idioma, porque hay algunas cosas que nosotros también lo tenemos que tener claro en cuanto al idioma. Entonces, ahí tenemos precisamente las primeras consecuencias. Entonces, tenemos esa primera fase preparatoria o de investigación o de instrucción, que también le llaman. Tenemos la fase intermedia o de control, la de juicio o debate y la ejecución de la sentencia. Esas son las que efectivamente nosotros tenemos y con lo que contamos precisamente, y está prácticamente, ¿verdad?, regulado en el código. Ahí hay una aclaración, ¿verdad? Muchos profesores, ¿verdad? Muchos profesores establecen que también las impugnaciones, algunos lo colocan como una quinta fase o etapa del proceso penal. Así lo ubican, ¿verdad? Las impugnaciones. La verdad es que cuando se inició el Código Procesal Penal, de acuerdo a lo que el modelo o el código tipo para Iberoamérica, efectivamente las impugnaciones ocupaban una quinta parte. Es decir, la idea era darle celeridad al proceso, ¿verdad? Evitar las interrupciones para que los plazos se alargaran más de lo necesario. Por lo tanto, las impugnaciones sí eran una fase o etapa procesal que se iniciaba precisamente en después de la cuarta fase o etapa procesal, como es la ejecución y sentencia, ¿no? O el juicio o debate o la sentencia o la ejecución. Entonces las impugnaciones estaban de último. E incluso no habían precisamente apelaciones para impugnar, por ejemplo, los autos. ¿Verdad? Recuérdese que también las resoluciones, también entre las resoluciones están los autos y las sentencias. Pues en esa época pues no había realmente un proceso. Entonces se inició precisamente el Código Procesal Penal en el cual las impugnaciones eran prácticamente de último. Ahí las impugnaciones directas pues, únicamente se podría interponer un recurso que se le llamaba de reposición, ¿verdad? Que eran los que se interponían en las audiencias, la interposición de la reposición. Pero
que era pues resuelto obviamente por el mismo órgano que había resuelto. Empezaron a alegar muchos de que efectivamente no era lo más indicado, que se estaba violando el derecho de defensa y toda una serie de circunstancias que se empezaron a discutir. Por lo tanto, pues se creó. Y como no había una apelación realmente, la apelación ya no existía en este nuevo código procesal, sino que de una vez se iba a casación. Entonces, las apelaciones y las casaciones, las casaciones, las apelaciones, pues no existían y obviamente las apelaciones tampoco. Entonces empezaron a discutir mucho. Incluso uno de los alegatos se decía porque habían magistrados de las salas de apelaciones y prácticamente estos estaban sin hacer absolutamente nada debido a que efectivamente no había trabajo para las apelaciones. Claro, la apelación eh, que ellos trataban de imponer o se dieron, pues hubo que hacerle reformas y crearon precisamente con posterioridad dentro de los que eran las impugnaciones, crearon precisamente eh, o volvieron a hacerlo, ¿verdad? Esto fue precisamente se adicionó la apelación que está regulada en el 404 en el 1997, cuando se hizo la reforma. Entonces, la apelación, obviamente, de los autos y crearon lo que era la apelación especial, que era la apelación especial a efectos para interponerla en contra de las sentencias. Ya cuando miremos esto, vamos a ver que la apelación y la casación se parecen mucho en cuanto a requisitos y formalidades, porque casi son bastante parecidas, ¿verdad? Tanto la casación como la apelación. Son muy pocas las diferencias que podrían haber en cuanto a las formalidades. Entonces, realmente, si estaban de último y era lo que se resultaba haciendo o lo que tenía uno que hacer después de la sentencia, entonces efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, ahí sí era una fase o etapa del proceso. Pero desde el momento en que se reformó el Código Procesal Penal para crear otros recursos, ¿verdad? O medios de impugnación, entonces esa dejó de ser una fase o una etapa procesal, toda vez que las impugnaciones pueden interponerse en cualquier momento y en contra de las resoluciones que claramente están señaladas ahí en el Código Procesal, ¿verdad? Ahí precisamente donde están establecidas, se dice, ¿verdad? En qué casos precisamente procede la apelación, que es en el 404, ¿verdad? Ahí es donde está precisamente contenida la apelación. Y la apelación especial más adelante, que se interpone únicamente contra las sentencias. Bueno, esa es la cosa, pues. Entonces, pero básicamente, como les digo, esta explicación es pertinente porque como en algunos casos ustedes leerán o verán que algunos todavía mantienen la idea de que hay esa quinta fase o etapa procesal referente a las impugnaciones, cuando ya de hecho desaparecieron precisamente como fase o etapa procesal, toda vez que las impugnaciones se pueden interponer en cualquier momento y en cualquier fase o etapas del proceso. Eso es lo que tenemos. Entonces, solo tenemos esta. Entonces, continuando, vamos a analizar en qué consiste esa fase preparatoria o de investigación. Por favor, la siguiente. Bueno, ahí tenemos precisamente la primera fase o etapa procesal, que es la fase preparatoria, o el procedimiento preparatorio, que también se está regulado en el artículo 309. 309, ahí como mismo lo ponemos ahí en el código, ¿verdad?
y obviamente ahí establecemos precisamente en el momento en que se da precisamente esta fase o etapa procesal, ¿verdad? En primer lugar, tenemos la fase preparatoria que tenemos ahí. Se divide en 3 partes, ¿verdad? La investigación preliminar, ¿verdad? O investigación criminal, ¿verdad? Y la segunda es la fase preparatoria, propiamente dicha, y solo puede investigar o está a cargo con exclusividad del Ministerio Público. Obviamente, eso está regulado del artículo 309 al 323. Y una tercera parte de esa misma fase preparatoria o de instrucción es el acto conclusivo, ¿verdad? El acto conclusivo. Ese acto conclusivo es un escrito que presenta el Ministerio Público para dar por concluido la fase preparatoria y que da lugar a iniciar, ¿verdad? Que da lugar a iniciar la siguiente fase, que es la fase intermedia o de control. Entonces, pero básicamente, ¿verdad? Esta es esas 3 partes en que se divide esta primera fase, ¿verdad? Que es la de preparatoria o de investigación. Ahora bien, prácticamente, ¿verdad? En esa fase hay una investigación preliminar. En el momento en que ocurre un hecho delictivo y que se presenta la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Se inicia esa investigación preliminar, ¿verdad? Se inicia, ¿verdad? Esa investigación preliminar. Inmediatamente de sucedido ese hecho, se produce esa investigación preliminar y que en ese momento estaría a cargo de lo que es la Policía Nacional Civil. Va a ser la Policía Nacional en el momento en que efectivamente inmediatamente es comunicada de la o que es de su conocimiento precisamente que el hecho de que ha habido ¿verdad? Un delito, pues la Policía Nacional y inmediatamente se inicia una investigación preliminar a manos de lo que es precisamente la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, esa investigación preliminar, como le digo, puede estar a cargo de 3 sujetos. 1, la Policía Nacional Civil puede estar también o ser iniciada por los jueces de paz y también puede ser una función que realice, ¿verdad?, el Ministerio Público. Esos 3 entes son los que están facultados para investigar. Entonces, el artículo 112 del Código Procesal Penal les da precisamente y que regula la función de la Policía Nacional dentro del proceso penal, está regulado, como les digo ya, en el artículo 112 del Código Procesal Penal. Entonces, efectivamente, ustedes pueden ver en el 112, ¿verdad?, que esa es una investigación preliminar. Es decir, esa investigación preliminar todavía efectivamente no se ha hablado de una fase preparatoria propiamente dicha, sino hay una investigación preliminar. Ya veremos cuándo se inicia precisamente en su momento esa investigación preliminar. Entonces, ¿qué papel le toca a la policía? Alguien que lea, por favor, el artículo 112 del Código Procesal Penal. Artículo 112. Función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá: primero, investigar los hechos punibles perseguibles de oficio.
Segundo, impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. Tercero, individualizar a los indicados. Cuarto, reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Y quinto, ejercer las demás funciones que le asigne este código. Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o autorización estatal, regirán las reglas establecidas por este código. Luego dice, se reforma el último párrafo según decreto número 7997, el cual queda así. Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para ese efecto se realicen. Bueno, entonces tenemos ahí precisamente que la policía debe iniciar esa investigación al momento de comisión de ese delito, ¿verdad? O sea que sucede un hecho delictivo, la policía llega, acordona el lugar, empieza a averiguar precisamente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Si hay personas o testigos, les toma de alguna manera, les da o les pide precisamente información sobre el hecho, pues, ¿verdad? Le da una medida sobre ese hecho, a efecto de que pueda efectivamente establecer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió y cuáles son esas investigaciones que tienen que realizar? Entonces, ven ahí prácticamente que en esa situación, ahí mismo les dice, ¿verdad? Que efectivamente los órganos de esta investigación, como la Policía Nacional Civil, automáticamente van a ser dirigidos de alguna manera por el Ministerio Público. El Ministerio Público va a ser el encargado de dirigir precisamente estas acciones, ¿verdad? Estas acciones o precisamente estas circunstancias que tiene que ser realizado precisamente, ¿verdad? Tiene que ser realizada precisamente por esto. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, la Policía Nacional se convierte, como quien dice, en un auxiliar, ¿verdad? Un auxiliar precisamente de la policía para hacer esa investigación preliminar. Obviamente, el 113, ¿verdad? Reitera precisamente lo que les decía, que prácticamente la policía se convierte en un auxiliar del Ministerio Público. ¿En qué dice ese artículo 113? Por favor. Artículo 113. Auxilio técnico. Los funcionarios y agentes de policía, cuando realicen tareas de investigación en el proceso penal, actuarán bajo la dirección del Ministerio Público y ejecutarán las actividades de investigación que les requieran sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual están sometidos. Deberán también cumplir con las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces ante quienes pende el proceso. El Ministerio Público supervisará el correcto cumplimiento de la función auxiliar de la policía en los procesos penales y podrá impartir instrucciones generales al respecto, cuidando de respetar su organización administrativa. Dichos organismos coordinarán actividades para el mejor ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Bueno, entonces tenemos ahí precisamente que la Policía Nacional también se encarga de esa fase preparatoria. Obviamente los jueces de paz también tienen ese compromiso también. En los lugares donde no hay un ministerio público, los que primero que acuden en lugar del ministerio público son los jueces de paz, y los jueces de paz precisamente dirigirán esto.
Esa actividad, como le digo, que está regulada en nuestro Código Procesal Penal en cuanto que la policía tiene que seguir instrucciones del Ministerio Público en materia de investigación. Esa es una actividad que tienen todos los policías, sobre todo en casos de delito, en cualquier país del mundo. Prácticamente el Ministerio Público, el fiscal, ¿verdad?, se convierte en quien le da las instrucciones a la policía para que realice dentro de esa investigación preparatoria necesaria para poder fundamentar para poder iniciar una fase preparatoria propiamente dicha. Ahora, esta función le corresponde, obviamente, a todas las fuerzas de seguridad, no solo a la Policía Nacional. Miren el artículo 115 también del Código Procesal Penal. Artículo 115. Otros preventores. Las mismas reglas regirán para cualquier organismo policial con el de frontera, mares, ríos y medios de comunicación o cualquier fuerza de seguridad pública o privada que realice actos de policía o colabore en las investigaciones criminales. Entonces ven ustedes que efectivamente dice cualquier fuerza de seguridad pública. Y dentro de las fuerzas de seguridad pública, además de la policía, ¿quién tenemos? El ejército. También el ejército. Por eso es que ven ustedes que en muchas ocasiones ellos piden la colaboración del ejército para poder realizar algunos allanamientos, sobre todo cuando en las áreas que van a ir a realizarlo, pues tengan un nivel de peligrosidad bastante alto, ¿verdad? Entonces ellos inmediatamente recurren al ejército y el ejército en su momento puede realizar las funciones que en un momento determinado le corresponden a la policía. Y obviamente será el mismo parámetro, están bajo la dirección del Ministerio Público. O sea que el amo y señor y patrón de lo que es la investigación criminal está precisamente en las manos del Ministerio Público. Ellos son los que tienen que realizarlo, no es el juez. ¿Verdad? El juez puede dar algunas instrucciones, solicitar algunas acciones, pues, pero realmente directamente tienen que responder al Ministerio Público. Entonces, todas esas investigaciones que se producen después de que se realizan, ¿verdad? Se realiza la investigación preliminar. Todas esas investigaciones inmediatamente tienen que ser informadas al Ministerio Público. El Ministerio Público es el que va a recibir esa información y con esa información que él reciba en esa primera parte, que obviamente va a tener que realizar, ¿verdad? Porque la policía inmediatamente le informa al Ministerio Público qué es lo que ha hecho y qué es lo que tiene que realizar. Entonces, efectivamente, ahí es donde entra también la policía, porque cuando realiza esta denuncia, lo que tiene que elaborar el policía es una prevención policial, un parte policial, como también le llaman comúnmente, pero aquí lo tenemos como una prevención policial. Para eso miremos el 304. Por favor. José Manuel. Artículo 304. Prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policías. Entonces ahí veremos, pues, ese es el parte o prevención policial.
O sea, de esa investigación, los policías que también tienen facultades para, de alguna manera, para tomarle declaraciones a algunos testigos, levantar un acta, levantar las actas de los medios de prueba que ellos encontraron, o los indicios que encontraron, inmediatamente tiene que ponerle al conocimiento del Ministerio Público. Entonces tenemos que esta investigación preliminar la puede realizar. Fíjense ahí, de acuerdo a esto, pues, los funcionarios, también los funcionarios públicos, también tienen esa obligación. Los funcionarios públicos, agentes policiales que tengan conocimiento de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán inmediatamente al Ministerio Público. Entonces, esa investigación preliminar, entonces, corre a cargo precisamente de distintos entes. Policía Nacional Civil, obviamente, cualquier funcionario, ¿verdad?, puede efectivamente realizar esta investigación preliminar y que obviamente tiene que informar al Ministerio Público para que asuma, ¿verdad?, la responsabilidad en cuanto a eso. Entonces, esa es la investigación preliminar. Eso es lo que llega a ser la Policía Nacional cuando hay alguien que está muerto o herido. Incluso, pues como les digo, lo que hacen ellos es de alguna manera poner un listón alrededor para que la gente no pase y no vayan a contaminar la escena del crimen. Llaman al Ministerio Público, llega el Departamento de Investigaciones del Ministerio Público y realiza las tareas de investigación. Pero previamente, al nada más llegar, la policía toma el control y empieza a averiguar. Porque obviamente, en tanto llega la policía, puede ser que algunos testigos se vayan o alguna evidencia se pierda. Entonces, el policía es el encargado de tener una primera papel o una primera tarea de realizar esta investigación preliminar. Entonces, como bien dice ahí está el 304 y 305, ¿verdad? En cuanto a las actividades o esa investigación preliminar que debe de hacerse antes. Entonces, el 305 lo que indica es qué es o el contenido y cómo es o las formalidades que debe llenar la información que obtenga la Policía Nacional para trasladársela al juez en su momento y también al Ministerio Público. Miremos las formalidades que debe tener 305. Formalidades. Artículo 305. La prevención policial observará, para documentar sus actos, en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieran intervenido en los actos o proporcionado información. Bueno, ahí ven ustedes toda esa primera etapa o la fase que da lugar precisamente a esta primera fase o primera investigación. Aquí vamos a hablar, como les digo, situaciones de carácter general, porque cada una de esas fases o etapas, ahorita solo estamos tratando de que ustedes tengan la información en qué consisten esas fases preparatorias, qué es la función y quiénes la van a realizar y qué es lo que contiene. Eso es lo único, porque el fondo lo vamos a estudiar conforme vayamos desarrollando el estudio. Recuérdense que esta es una parte como introductoria a lo que vamos a encontrar después. Después vamos a ser mucho más específicos en cuanto a lo que tenemos que hacer precisamente en ese caso. Entonces, prácticamente, como les digo yo, con esa información y si hay persona detenida, porque también si hay una persona detenida, la Constitución regula precisamente qué debe de hacerse en cuanto haya una persona sindicada o detenida, máxime si fue capturada en el momento del hecho o posteriormente. Entonces, prácticamente ahí prácticamente entra
¿verdad? Lo que es precisamente ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Constitución con esos derechos, ¿verdad? Que se den. Entonces, para ello, ahí hay derechos del detenido. O sea, no hay alguien que ha sido, simplemente es detenido. Cometieron un delito ahí y se detiene a la persona, ¿verdad? Entonces, ahí está precisamente los derechos del detenido. ¿Qué indica esto? Ocho, por favor, constitucional. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar, sino ante autoridad judicial competente. Seguimos el 9, por favor. Con mucho gusto. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Entonces, prácticamente la Constitución en este caso le está fijando, ¿verdad? A lo que es el derecho procesal, ¿verdad? Le está informando, le está diciendo, ¿verdad? Mire, cuando haya un detenido, cuando haya cometido un delito y se detenga a una persona, tiene que hacerle saber estos derechos. Aquí no se practica ni se exige mucho de esto, pues, pero ustedes han visto que en las películas cuando la policía detiene a alguien, todo aquel montón de frentes, mire, señor fulano de tal, usted está siendo detenido por un posible delito de tal cosa, ¿verdad? Tiene derecho a probarse un abogado, toda esa cantaleta que le daba, que podría ser homicidio, que esa cantaleta que le dan puede proveerse un abogado defensor y todo lo de que declare podrá ser utilizado en su contra. Para todo esa para esas frases. Eso, claro, fue una reforma constitucional que se hizo en Estados Unidos y obviamente esto también está incluido en las reformas constitucionales o las enmiendas, como ellos les dicen, y obviamente situaciones como esta, como aquí lo dice, también lo tienen ellos en sus derechos constitucionales. Esa fue una acción promovida precisamente por un senador que tenía origen latino, que era de apellido Miranda. Miranda era. Y obviamente él promovió precisamente esa enmienda constitucional a efecto de que la persona inmediatamente después de ser detenido se le hagan saber sus derechos, se le hagan saber el motivo de su detención, cuáles son los derechos, que si puede declarar, puede mantenerse en silencio, no está obligado a declarar, pues si lo hace, usted también será detenido. También puede proveerse de un abogado defensor, ¿verdad? Y obviamente, si no, el Estado le provocará uno. Entonces, se lo llevan precisamente. Entonces, en Estados Unidos tiene una frase coloquial que fue mirandize, así le dicen, mirandizado. Así es como le dicen, pues, es que de alguna manera retoman esa, como quien dice, enmienda constitucional, ¿verdad? Y obviamente que fue promovida por este senador, me parece, del Congreso, Miranda, y obviamente que se creó en la Constitución. Por lo tanto, eso es lo que deben de hacer. Y si las personas, no les leen o le leen o les advierten de sus derechos y qué es lo que va a pasar, entonces esta persona también hay un error judicial y obviamente muchas veces se puede interponer incluso una exhibición personal porque hubo una violación a sus garantías y derechos constitucionales, ¿verdad? Porque también allá existe también el habeas corpus. También existe, obviamente, esta institución constitucional. Carlos.
Licenciado, tampoco podemos declarar contra nosotros, ¿verdad? Claro, eso es también obviamente las declaraciones, ¿verdad? Que efectivamente nadie puede declarar contra sí mismo. ¿Mm? Es más, si alguien dice, mire, yo soy culpable, ya en una declaración, en la primera declaración, él dice, mire, yo soy culpable de tal y tal cosa, el juez no puede tomar en cuenta esa declaración para fundamentar una prisión o que se le ligue al proceso. No tiene, porque la misma Constitución evita esto. Diferente es cuando hay una aceptación de cargos. O en el procedimiento abreviado, que hay como que dice, una aceptación de los hechos. Es diferente. Él no está confesando, sino que simplemente está manifestando que está de acuerdo y que se acepta los cargos que han sido imputados a él. No está manifestando que es culpable, ni está manifestando de que él fue el que lo hizo. Entonces, acepto. Eso sucede, y ustedes han visto también en las películas, que es parte de este procedimiento y que de alguna manera también nosotros lo tenemos, es que cuando llegan a tribunales, el Ministerio Público le dice, mire, lo que tenemos en contra de él es esto y esto y esto y esto. Señor juez, investigamos, tenemos esta información y todo, por lo tanto los indicamos y esos son los hechos que le estamos imputando. Ahí en Estados Unidos no hay una investigación, no hay una declaración, ¿verdad? Sino simplemente hay una audiencia de imputación de cargos. No es una audiencia de primera declaración como nosotros lo llamamos, sino simplemente es una diligencia de imputación de cargos. Entonces, cuando oye todo eso y se alega lo que se tiene que alegar, lo primero que hace el juez dice, bueno, ha oído usted los hechos que les han señalados y las evidencias que en este momento, hasta este momento, se han alegado. ¿Usted cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Ahí de entradita, ¿eh? Bueno, yo soy culpable, sí, yo me responsabilizo, yo tal y tal y tal cosa. Entonces, eso da lugar a lo que también tenemos nosotros regulado, que es un procedimiento abreviado. Tenemos un procedimiento abreviado también, ¿no? Si él decide y manifiesta que sí, pues se le dice en la audiencia que él quiere declarar y que está dispuesto a aceptar los cargos. Y entonces, si él lo acepta, lo que hace en el procedimiento abreviado, lo que hace el juez es dictar una sentencia. Y en Estados Unidos, si la persona se declara culpable, también inmediatamente dicta una sentencia. Eso es lo que hace. Entonces, es un procedimiento que no es novedoso. Así es. Y se ha hecho en Estados Unidos hace muchos años. Nosotros lo empezamos a hacer con el nuevo Código Procesal Penal. Ahora bien, si él se dice y se manifiesta no culpable, bueno, entonces dice, bueno, entonces nosotros vamos a señalar, les vamos a dar una fecha para que nosotros podamos iniciar un juicio contra usted y le damos al Ministerio Público el tiempo para que realice la investigación indispensable o necesaria para que en su momento las pueda presentar. Y ¿cómo se llama? Dan obviamente las condiciones, si hay prisión preventiva, si va a haber una libertad, si va a haber una detención domiciliar, ahí lo van a decir en ese momento. Eso es lo que hacen en Estados Unidos. Porque hay una declaración de cargos que de alguna manera se convita. En cambio, aquí hay una primera declaración, es diferente, pero aquí mantenemos el principio. Nadie puede declarar en contra de sí mismo. Eso es lo que se han inventado aquí en Guatemala, mire, y con lo que tenemos que sufrir nosotros. Bueno, entonces, eso es lo que pasa en esta investigación preliminar. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de la investigación preliminar? Pues hay una primera declaración y, obviamente, la fase preparatoria propiamente dicha. Xiomara, dígame, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Tenía problemas técnicos, entonces me conecté un poquito tarde. Licenciado, ¿y qué sucede en el caso de los extranjeros o indígenas que son aprehendidos y que en su momento no hay un traductor para que no sea la detención ilegal? ¿Cómo proceden en ese caso? Lo que pasa es que cuando voy a hacer esa primera declaración, se hacen los arreglos necesarios para que comparezca un traductor. Un traductor precisamente para aquellas personas que no hablan
el idioma castellano, que es el idioma también oficial en los tribunales, pueda contar con este. Y si no, también puede haber, como quien dice, si la persona no sabe el idioma, porque su idioma principalmente es indígena, también se le provee uno. Y si hasta en ese momento se solicita, se suspenderá, obviamente, solo hay imputación de cargos, se suspenderá y se convocará a una nueva donde ya existe un traductor. Lo mismo empieza como que también con un intérprete. Cuando hablamos de intérpretes, es aquella persona que no tiene capacidad para, que es sordomudo, por ejemplo, que tiene esas limitaciones físicas. Si es una persona muda, pues tiene que tener alguien que conozca el idioma de señas o el lenguaje de señas, a efecto que colabore con el tribunal y él sea el intermediario entre las preguntas y todo lo que le diga el juez, y se traslada a él, que cuando él haga también su comunicación, también lo hace. Entonces, ahí hay un intérprete y hay traductores para extranjeros y para nacionales, y eso también está regulado en el código, y en su momento procesal vamos a ampliar sobre eso. Eso le iba a decir si existía qué tanto tiempo para que fuera validada las 24 horas de su detención, ¿verdad? O sea, si era pronta la... Lo que pasa es que lo que hacen es para interrumpir, es que llegan al tribunal y en el cumplimiento de esto simplemente lo hacen nada más señalarle los hechos y señalarle el caso por el cual están detenidos. O sea, cumplir con él. O sea, mire, señor, usted fue detenido tal y tal cosa, vamos a tener una audiencia de primera declaración. Entonces, se hace y entonces lo que hacen los jueces es suspender la audiencia, pero la audiencia de primera declaración sí efectivamente se realizó dentro del plazo. Lo que pasa es que no se continuó y no se agotó, sino que simplemente se suspendió. Y obviamente se señala nueva fecha y entonces simplemente el juez, bueno, como ya se le hizo saber los hechos detenidos en su caso y que fueron tal y tal cosa, en este momento pues vamos a iniciar, porque ya tenemos aquí a su abogado defensor, porque lo mismo puede pasar, que no tenga un abogado defensor y él no quiera uno de la defensa pública, sino quiere el suyo y que no tenga abogado. Entonces solo lo hacen saber el motivo de su detención y suspenden, señalan una nueva audiencia para darle continuidad, pero ya se cumplió con el requisito de que tenga que tomársele declaración o que se pueda ser interrogado en esa fecha. Eso es como opera en el proceso. Usted me quería agarrar con esto, lo va a hacer caer, dice, para que miren que no sabe, dijo. Sí, eso es un derecho que asiste obviamente a las personas que tengan ese problema, o también cuando haya testigos precisamente que también tengan este tema, porque también ellos pueden ser testigos en un momento determinado, ¿verdad? Pero necesitamos a alguien, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa fase preparatoria, cuando después se da, prácticamente, el juez en esto inicia la preparatoria propiamente dicha, porque ahí de una vez señala al Ministerio Público el paso que tiene para la investigación. Por lo tanto, esa investigación preliminar no es la fase preparatoria en sí, o prácticamente esta parte preliminar donde se presenta la denuncia o la querella o el parte policial no es la fase preparatoria propiamente dicha, sino es una investigación y actos preliminares a efecto de poder iniciar. Porque ya se la investigación preliminar y todo, llegan ante el juez y el juez cuando escucha toda la cosa dice, mire, aquí hay una falta de mérito. Los medios con que cantan y me presentan aquí sobre la posible participación de esta persona para mí no son suficientes. Tiene que ahondar más la investigación. Por lo tanto, él resuelve una falta de mérito y por lo tanto la investigación preparatoria no ha iniciado aún, sino continúa con la investigación preliminar. Cuando el Ministerio Público tenga todo preparado, entonces sí cita como quien dice, la primera declaración a efecto de empezar a iniciar. Si el juez ve suficientes medios, entonces obviamente da por iniciada la fase preparatoria,
e inicia la investigación, le fija plazo al Ministerio Público y obviamente si la persona es ligada al proceso, pues ahí determina si hay prisión preventiva, detención domiciliar o cualquier otra medida que pueda ellos utilizar. Ahí empieza precisamente la fase propiamente dicha. Como le digo, esto vamos a ahondar más aquí, que es una generalidad, para que empiecen a ustedes a formarse la idea de lo que va a venir, ¿verdad? Y lo que con los voy a clavar en el examen. Bueno, entonces, esto es nada más, ¿verdad? Una información general, nada más, ¿verdad? Nada más de lo que va a pasar. El fondo lo vamos a estudiar posteriormente, después de esta primera parte que tenemos en el programa. Y obviamente, después viene el acto conclusivo. El acto conclusivo, que es un escrito que tiene que presentar el Ministerio Público después de que cumplió con la investigación y dentro del plazo que le señaló el juez. El juez él mismo va a decir son 3 meses, son 2 meses de investigación o son 6 meses. El juez le va a decir, cuando llega esto, le fija un plazo también para presentar el acto conclusivo. En el acto conclusivo tiene opciones de pedir el sobreseimiento, obviamente de pedir la acusación, de presentar una acusación y la apertura a juicio o una, como quien dice, una suspensión, así como quien dice temporal o municipal para todavía agotar algunas investigaciones que no ha hecho. Entonces, el acto conclusivo, esa es la otra parte, el escrito que presenta el Ministerio Público en el cual él ya manifiesta que terminó la investigación que le fue ordenada por el juez y qué fue lo que hizo durante esa investigación, ¿verdad? Si con las pruebas que él o los medios de prueba que él logró durante la investigación o la fase preparatoria son suficientes, él pide precisamente que se abra a juicio. Entonces, eso es lo que se va a revisar en la fase intermedia, si los medios son suficientes o no, pero eso lo vamos a hablar en la otra parte. Entonces, eso es el acto conclusivo. El acto conclusivo o el escrito presentado por el Ministerio Público donde indica que ya terminó, ¿verdad? Precisamente la investigación y que está contenido, tal y como lo dice en el 324, ¿verdad? El 324 que ahí mismo señala, que es lo que yo les estaba diciendo o explicando, ¿verdad? Dice petición de apertura, 324. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito la decisión de apertura de juicio. Con la apertura se formulará la acusación, ¿verdad? Entonces ahí puede pedir sobreseimiento, clausura. Si no tiene suficientes medios, pues el sobreseimiento o clausura del caso, ¿verdad? Eso es lo que puede el Ministerio Público pedir. Pero el acto conclusivo es el escrito donde ya el Ministerio Público terminó con el plazo que le dieron para la investigación y presenta o quiere presentar qué fue lo que hizo, ¿verdad? En ese caso. Esa es la primera fase preparatoria o de investigación. Como digo, son cuestiones generales, solo para que vayan formándose la idea de cuáles son esas fases, cuáles son esas etapas y qué es lo que hay que hacer en cada una de ellas. El fondo de cada una de ellas, como digo, lo tenemos que ver, que es lo que desarrolla precisamente el programa también del curso. ¿Alguna pregunta así? Así como esa sorpresa que como tiene Xiomara para hacerme quedar mal. ¿Carlos? Sí, licenciado. Tengo una pregunta. ¿Dónde entraré como lo de la audiencia de primera declaración en esto o es más adelante? ¿Cómo así? La audiencia de primera declaración la vamos a ver detalladamente y siguiendo todas sus fases y observando cuáles podrían ser las resoluciones del juez después de esa primera declaración. Como le digo, ahorita solo estamos hablando generalidades. Vamos a pero mi pregunta es, ¿está dentro de esta primera frase? ¿De esta primera fase? ¿O está prácticamente, porque la fase preparatoria propiamente dicha se inicia después de la primera declaración. Ok. Una pregunta, ¿aquí ya tiene que estar arrestada la persona o puede la persona estar afuera? Está detenida, claramente, porque fue detenida y obviamente si estamos cumpliendo, si la persona fue detenida en el momento de ejecución del hecho, pues tenemos que cumplir con los plazos de 24 horas.
Ahora sí, con posterior investigación fue detenido posteriormente, entonces ahí habrá un proceso más detenido, más, un poco más, porque una vez que la detención, pues empieza a correr ya los plazos. Pero podrá tardar, como le digo, mientras se captura puede tardar 1 mes o 3 meses y finalmente el otro andaba huyendo y lo capturan a los 4 años. Hay personas que han sido detenidas, como quien dice, al año o 2 años, porque una vez que ha encontrado los medios, lo que hace el Ministerio Público es citar a una primera declaración o citar o pedir una orden de aprehensión contra la persona para hacer la comparación ante el proceso, ante el juez. Ok. O sea que en la investigación preliminar, o sea, ya está arrestado. Después de eso le presentan al juez por qué está arrestado. ¿Sí? Y el juez dice, ok, hay situaciones que poder seguir. Entonces siguen. Y Sí, les pues. dice que así es, ¿verdad? Sí, así es. Okay, gracias. Así es, exactamente. Puede ser que la persona se le tenga, como le digo, hay personas que en las noticias dice, capturado fulano de tal, que tiene 3 órdenes de captura, una de captura de Quetzaltenango, porque en tal y tal año hizo tal y tal cosa. Se fue, porque no lo habían capturado, hasta que finalmente lo encontraron, ¿verdad? Esos son los casos que se dan. Bueno, si no hay otra duda, entonces pasemos a la siguiente, que es la segunda fase. Bueno, entonces aquí tenemos la segunda fase intermedia o de control, que es la que yo les había indicado, ¿verdad? Que cuando se firma el acto conclusivo, entonces el juez ordena, ¿verdad? Ordena precisamente una audiencia de fase intermedia. Eso es lo que precisamente hace el juez. O sea, o le ordena al juez y entonces el Ministerio Público presenta su escrito tal y como leímos en el artículo anterior, ¿verdad? En donde efectivamente el Ministerio Público dice, mire, ya agoté la investigación, ya cumplí con lo que usted me había pedido y por lo tanto aquí está mi acto conclusivo. Y entonces, obviamente, ¿verdad? Ahí es lo que se indica, ¿ah? Incluso, entonces ahí teníamos precisamente lo que el Ministerio Público tiene que hacer precisamente al iniciar esa fase, la fase intermedia, ¿verdad? Sí, por favor, alguien puede leer el artículo 332. Artículo 332. Inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento, abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Bueno, entonces esa fase intermedia se le llama de control, porque en ese momento vamos a someter a discusión en la audiencia de fase intermedia, ¿verdad? Y vamos a analizar, vamos a fiscalizar prácticamente, y eso es lo que hace el juez, precisamente el control. A ver, enséñeme o dígame qué fue lo que hizo usted durante esa fase o etapa de investigación, ¿verdad? O fase preparatoria, dentro de los 3 meses, porque es el máximo que tiene, 3 meses o 6 meses, dependiendo de las circunstancias. Entonces, ¿qué fue lo que encontró? Entonces, ahí el Ministerio Público tiene que enumerar, mire, yo hice esta investigación, tal y tal cosa, recibí la declaración de estos testigos y en el cual declararon tal y ahí prácticamente les dice.
qué fue lo que hizo y el juez va a evaluar realmente cómo fue que lo hizo. Decimos aquí que la fase intermedia se divide en dos partes, ¿verdad? Una escrita, con fundamento en el artículo 332. Y la oral es cuando ya, ¿verdad? Vamos a una audiencia oral para realizar o hacer efectiva esa segunda fase o intermedia. Entonces, la escrita es el pedido por escrito. El escrito que el Ministerio Público presentó de conformidad con el artículo 332. Y esa segunda parte es la oral, cuando ya se realiza la audiencia. Es de control debido a que un juez al cual se le denomina contralor o jurisdiccional, porque juez jurisdiccional también se le denomina, controla la investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano administrativo, se encarga de la investigación y persecución penal. Entonces, hay libertad para que el Ministerio Público investigue. Hay libertad porque eso es su fin, la persecución. Pero para llevar a alguien a juicio, tiene que someterse al control o a que el juez le diga qué fue lo que hiciste, qué es lo que tenés. Y en esa audiencia, obviamente, van a estar todos de acuerdo a la inmediación procesal que hablamos en la clase anterior. Ahí van a estar todos. Y lo que hace el abogado defensor o el sindicado es también colaborar con el juez, porque el abogado defensor le va a enseñar, mire, los medios de investigación practicados por el Ministerio Público en esto, o el que respecta a esto, se violó derechos constitucionales. No se cumplió con los requisitos formales. Esa nota procede por esto y esto y esto. Entonces, señalarle los defectos para que el juez analice si efectivamente es o no, o lo convence los argumentos de la defensa para decir que estos medios de investigación o este medio de investigación no se debe de tomar cuenta y no debe servir para fundamentar la resolución del juez de abrir o no a juicio o debate. Para iniciar, como le digo, la tercera fase. Entonces, aquí vamos a hacer esa fase de control para determinar qué hizo el Ministerio Público durante la fase preparatoria, ver si tiene medios suficientes y si cumplió con todas las formalidades y requisitos para la obtención de los medios de prueba para que el juez determine si hay lugar o no a abrir un juicio o debate. Por eso es que se le llama de control. Porque el Ministerio Público no puede simplemente decir, no, mire, hay tal investigación, vaya, dele, ¿qué importa? No, vamos a analizar y vamos a someter a control lo que usted hizo. Si cumplió los requisitos y los medios son suficientes, ¿verdad? Obviamente yo ordeno la apertura. Pero si usted habla un montón de babosadas, si no tiene cómo probarlos o no son suficientes los medios de prueba, no. No hay. Entonces, como le digo, está sometido al control jurisdiccional. Por eso es que al juez, en diferentes latitudes, se denomina a un juez contralor. El juez de primera instancia se le conoce como un juez contralor o un juez jurisdiccional. Entonces, en algunos países tiene mucho refuerzo. Nosotros hablamos de un juez de primera instancia, ¿verdad? O es un juez contralor, ¿verdad? Pero en algunos sí es bastante y solo así se le llama al juez contralor. Así se le llama nada más a ese juez de primera instancia. Así lo identifican, que también es claro, pues, porque esas son las funciones que debe realizar el juzgado de primera instancia, porque dentro de su competencia es precisamente conocer y controlar al Ministerio Público. O sea, lo que es la fase preparatoria está bajo el control de él y la fase intermedia. Si sale de la fase intermedia, que va a un juez de sentencia, ya sale de la jurisdicción del juez de primera instancia y va a un juez de sentencia, ya sea tribunal o un juez unipersonal de sentencia. Puede ir cualquiera de ellos. Pero el juez de primera instancia tiene competencia para conocer todo lo que es la fase preparatoria, a partir de la primera declaración, y conocer y resolver lo que es la fase intermedia o de control.
eso es lo que le corresponde al juez de instancia. Si él decide y resuelve que sí, ya pasa a la competencia de otro juez. Ya él ya no tiene nada que ver en ese caso. Entonces, esta es lo que llamamos la fase intermedia. Hay algunos países, incluso Guatemala estaba diciendo que era una pérdida de tiempo, que no servía para nada la fase intermedia o de control. Costa Rica, dentro de su proceso, lo dejó como una opción, por eso le digo es eventual en algunos casos, ¿verdad? Lo dejó como opcional, ¿verdad? Salvo en determinados casos que vaya a la fase intermedia de control o de por medio de, como quien dice, para ver si el Ministerio Público hizo o no un buen trabajo, pues eso será una decisión y dependiendo del delito. Pero obviamente aquí en Guatemala, a pesar de que había mucha oposición a que existiera esa fase intermedia, pues no se logró el objetivo y nosotros la mantenemos aún, ¿verdad? Mantenemos aún precisamente esta fase o etapa procesal, que ya les digo, en algunos es opcional, algunos la abolieron. México en algunos casos sí la tiene, en otros no. Ahí está determinado por qué delito sí debe ir a este análisis, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, una vez que se haya agotado la fase intermedia o de control y que el juez de primera instancia, que es el competente, haya decidido que sí ha lugar al juicio, entonces obviamente se tendría que ir a esa tercera fase que es de juicio o debate. La tercera fase, o sea, de juicio y debate, aquí es donde se va a determinar la culpabilidad del sindicado. Y si la persona, después del juicio o debate, se le declara culpable, entonces inmediatamente se le impone una pena. Entonces, en la fase de primera declaración, la fase preparatoria, es lo que se trata de determinar si hay delito o no en la conducta humana, cuál es su tipificación. Se discute ahí la tipicidad precisamente del juicio o debate. La tipicidad del delito. Eso es lo que se va a discutir precisamente en esa primera fase preparatoria. Y obviamente en el fase de control se va a determinar si el Ministerio Público hizo bien su trabajo y tiene medios suficientes como para ir a un juicio de debate e iniciar una discusión precisamente al respecto. Entonces, también tenemos aquí en el juicio de debate, que está a cargo, como le digo, de otro juez, que es el juez de sentencia, el juez de sentencia o tribunal de sentencia o juez unipersonal. En un acto de preparación se divide en tres partes. Preparación del juicio, el juicio y debate, y la deliberación y sentencia. La preparación del juicio, como ya vemos ahí, está contenida precisamente en del artículo 348 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Porque hay algunas actividades que se pueden hacer como preparación del juicio. Durante esa parte se puede saber si hay un anticipo de prueba, también se puede haber una unión y separación de juicios. Entonces son actos prácticamente de preparación del juicio y que eso está obviamente también la división del debate único 353. Eso es lo que se puede hacer durante esa preparación del juicio. Ya en su momento pues miraremos qué hay o qué se puede discutir precisamente en ese caso o en ese momento. Ahorita solo es así generalidades. Bueno, el juicio y debate, obviamente dicho, ¿verdad? Que es prácticamente lo que se comunica, está regulado, como dice ahí, del 353 al 367, ¿verdad? El 354, lo que va a señalar ahí son principios fundamentales o normas o el marco normativo de cómo se va a desarrollar ese juicio o debate. Ya del 368 en adelante
entonces ahí se va a hacer prácticamente el juicio y el debate. Ahí ya se va a realizar, ¿verdad? Entonces, la primera, juicio y debate, donde se van a prácticamente lo que se hace durante el juicio debate es diligenciar la prueba. Se cumple con unas fases o las etapas procesales de la prueba. Aquí se va a diligenciar. Si el Ministerio Público encontró testigos o tiene supuestamente los testigos del caso, pues en el juicio de debate se va a diligenciar y ahí se va a escuchar al testigo y se le va a someter a análisis, se le va a someter a controles, se le va a someter para confirmar que su declaración sea cierta y no sea simplemente pues una serie de mentiras o no que estos eran ciertos, pues. Entonces ahí es donde se va a realizar el fundamento. Una vez que se agotó todo, se presentaron todos los medios de prueba, porque también el sindicado tiene la oportunidad o tuvo la oportunidad en su momento de ofrecer medios de prueba para demostrar su inocencia. No obstante que hay un derecho constitucional que analizaremos en un momento determinado, ¿verdad? Cuando vimos las garantías procesales, que obviamente el sindicado, como ya vivimos en lo que es la presunción de inocencia y constitucionalmente y dentro de sus derechos fundamentales, que la persona es inocente. Recuérdense que vimos eso, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario o que se determine lo contrario en una sentencia penal ejecutoriada, ¿verdad? ¿Se recuerdan que eso vimos? Presunción de inocencia que existen en todas las legislaciones del mundo, siempre que sea un Estado social y democrático y de derecho. Siempre va a ser eso. Entonces, obviamente, la persona tiene derecho a presentar sus medios de prueba, no obstante que él ya tiene una calidad reconocida por el Estado, que es inocente. El que tiene el peso y que tiene que trabajar arduamente es el Ministerio Público, porque tiene que romper precisamente ese escudo, ese escudo protector que tiene y demostrar que realmente no es inocente. La Constitución, las leyes le determinan que él es inocente, pero el Ministerio Público, con el trabajo que tiene que hacer, tiene que romper precisamente ese chaleco de seguridad que digan que es inocente y demostrar que la persona sí es el autor del delito, sí es responsable también del delito que se cometió y que él es culpable. Eso es lo que se va a demostrar precisamente durante el juicio debate. Una vez que se hicieron todas las pruebas, hay una fase o etapa que se le llama, y ahí lo podemos ver, el juicio debate del 354 al 367, que también ya los abogados encargados hicieron como quien dice, hicieron sus alegatos. Entonces, el tribunal de sentencia, el juez, determina que se da por terminada la fase de juicio y debate y que en este momento pues se va a deliberar y dictar la sentencia que corresponde. Es decir, se va a deliberar a determinar si la persona es culpable, si los medios de prueba que se desarrollaron o diligenciaron dentro del juicio o debate son suficientes para decir que la persona es culpable. Y si es culpable, dictar la sentencia. Entonces, lo que hace el tribunal es retirarse, ir a esa etapa de deliberación, reunirse en forma reservada los jueces y únicamente acompañados de su secretario. Ellos ahí discutirán, lo que hacen es valorizar la prueba y determinar si la persona es culpable o inocente. Y una vez que han terminado la deliberación, convocan otra vez a una audiencia donde se dicta la sentencia que corresponde. Eso es lo que pasa precisamente en este caso. La tercera fase de juicio o debate. Entonces, si nos vamos a la cuarta parte, la siguiente, la ejecución. Después de haber agotado todo, ¿verdad? Después de haber agotado todo,
los medios de impugnación y todo, y se mantenga firme la sentencia, entonces lo que procede es la ejecución. Ahí hay también un juez distinto, hay un juez de ejecución. Y la ejecución solo va a ser efectiva o va a decir en dónde, cuándo y cuánto tiempo va a llevar la sentencia que ha sido dictada. La fase 2 se ve en dos partes: ejecución penal, defensa, penas, medidas de seguridad, fundamento legal 492 al 505. Ahí se va a discutir precisamente la defensa, las penas, cuáles son las medidas de seguridad civil, qué le corresponde. Le va a decir, bueno, usted va a ser condenado a 5 años. Usted prácticamente estuvo en prisión preventiva, por ejemplo, 1 año. Ese año que ya tiene se le va a sumar a la pena. No se le va a sumar, se nos le va a restar a la pena. Usted fue condenado a 20 años de prisión, pero estuvo 1 año en prisión preventiva, entonces solo le quedan 19 por cumplir. Entonces, la pena va a empezar a cumplir a partir de esta fecha y se va a terminar en tal y tal fecha, ¿verdad? Entonces, ahí le dan todos sus derechos, la pena se va a cumplir, lo mandan obviamente a la prisión de cumplimiento de pena, y obviamente también vendrá la etapa de ejecución civil. Si la persona ha decidido tanto iniciar la acción civil como la penal, la acción civil deberá de los daños causados, materiales causados, porque recuerden una cosa y tal vez no habíamos hablado porque no hemos visto la competencia, que el juez de lo penal tiene una doble competencia. Tiene la competencia de carácter penal, pero también ejerce obviamente una competencia civil en cuanto a la determinación de las responsabilidades civiles. Entonces, como hay responsabilidades que tratar, es el mismo juez penal, ¿verdad?, quien tiene bajo su competencia de acuerdo precisamente a lo que es el Código Procesal, que le da las facultades y que obviamente estas circunstancias de carácter civil las deberá precisamente resolver y determinar también el juez penal. Él es el que tiene que hacerlo precisamente. Carlos. Licenciado, aquí en este proceso, ¿las costas procesales son automáticas o también hay que pedirlas? También, si ejerce la acción civil, o sea, si se ejerce la acción civil, entonces definitivamente es el juez de lo penal que va a determinarla, ¿verdad? Entonces es el que va a determinar precisamente estas circunstancias. Y el juez es el que va a determinar, de acuerdo a los peritajes y las pruebas que se le presenten, cuáles son las costas, y todo lo demás lo determinará precisamente, ¿verdad?, al respecto. Entonces, eso es lo que debe de suceder precisamente. Puede precisamente realizar esas circunstancias, ¿ah? Porque, como le digo, el juez penal es competente para resolver los asuntos de carácter civil y de conformidad con el Código Procesal Civil, las cosas que efectivamente le corresponden precisamente en ese caso a un juez civil, porque la misma ley lo hace competente para resolver los asuntos de carácter civil. Entonces, eso es lo que precisamente tenemos dentro de lo que señala precisamente, ¿verdad?, el Código Procesal Penal y todo. Entonces, la sección quinta del Código Procesal Penal, entonces tenemos, por ejemplo, en el artículo 278,
Hay otro artículo que también lo indica, pero en este caso pues está bastante claro. Por favor, Carlos, lea el artículo 278. Voy. 278. Sí, del Código Procesal Penal. Es 278. Remisión. El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y terciarias se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria se aplicará lo prescrito en el artículo 170 del Código Tributario. En estos casos, será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley y con defecto que ella prevé. Bueno, entonces ven ustedes que ahí también es el juez de lo penal, por lo tanto tiene una doble competencia. Si miran lo relativo también a lo que es el 280, que es la garantía, garantía para el cobro de los daños y perjuicios, también es el juez de lo penal y también se refiere y lo remite al Código Procesal Civil. Por favor, el 280. Artículo 280. Garantía. El imputado, su defensor y el tercero civilmente demandado podrán solicitar del querellante y del actor civil extranjero o transeúnte en la forma prevista por el Código Procesal Civil y Mercantil el aseguramiento de las costas, daños y perjuicios. Bueno, entonces ahí vemos precisamente cómo es que el juez penal también tiene que saber civil. Y obviamente, si hay alguno de ustedes que se va a dedicar a lo penal, tienen que saber también precisamente derecho civil y derecho procesal civil. Tienen que conocerlo, porque de algunas cosas también las pedirán al amparo del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, llegamos a la cuarta fase de ejecución. Entonces, vamos a dejarlo aquí porque por la hora ya me corresponde dejarlos en paz y que vayan a pasar tranquilamente la tarde o el resto de la tarde ahí con civil, ¿verdad? Que está ahí esperándolos y que ya desea verlos. Se muere por verlos, dice, ya no puede vivir sin ustedes. Entonces, pasen buena tarde.